Buen día, aquí César Benítez del Proyecto Pablo. Vamos a hablar esta vez de la Cena del Señor. Algunas tradiciones vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, dicen que los niños no pueden participar de la Cena del Señor. Eso no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y los niños también pueden hacer memoria del sacrificio de Cristo participando de la Cena del Señor. Otra cosa es que dicen que los bautizados no pueden participar de la cena. Tampoco aparece esa restricción dentro de la Biblia. No tiene sentido que se haga, pero se hace. ¿Por qué? No sé. Son cosas que aparecieron en el camino, que se inventaron en el camino y han pegado con fuerza y se siguen practicando hasta hoy, pero no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? O sea, ni que los niños no pueden participar, ni que tienes que ser bautizado para participar de la Cena del Señor. El tercer punto es que también dicen que algunas congregaciones que tiene que ser un ministro acreditado, licenciado eh, por la institución, ¿no? O sea, tiene que ser un pastor. Pero Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí, yo lo puedo hacer en mi casa, con mi familia, o vinieron unos amigos de fuera, y también podemos recordar el sacrificio de Cristo participando de la Eucaristía. ¿Por qué ahora se han inventado tantas cosas como que los niños no pueden tomar, que o que tienes que ser bautizado, o que solo lo puede oficiar un pastor, un sacerdote? Eh, Son cosas que no tienen sentido porque no hay forma de defenderlas con la Biblia, ¿no? Y si alguien las puede defender con la Biblia, pues les ruego que me contesten, me muestren el versículo donde están estas restricciones, que yo no las encuentro por ningún lado. Otra cosa también es que eh, dicen, ¿no? O sea, se suele mencionar el pasaje de 1 Corintios 11 y hablan de tomar la cena indignamente y debido a eso se hacen, no vaya a haber pecado en la iglesia, entonces oran ahí media hora en algunos casos y luego se reconcilian entre ellos, no hermanos, si por de repente te he ofendido en algo, uno sabe a quién ha ofendido, ¿no? Pero bueno, por si acaso, dicen, ¿no? Se hacen ese tipo de cosas antes de participar de la liturgia. Eh, pero ¿es realmente eso lo que está enseñando Pablo? Vamos a revisar el pasaje de 1 Corintios 11 desde el 17 al 32. Vamos a usar la Reina Valera del 60 para empezar, porque sigue siendo la más usada en español. Entonces dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, Pablo está recriminando el actuar de los corintios a la hora de tomar la cena, ¿no? El contexto del pasaje nos lleva o conlleva a hacerles ver el error que cometían antes de tomar la Eucaristía, ¿no? Él afirma que esas divisiones van a estar en el diario vivir. Entonces, pero dice, bueno, todo esto tiene que pasar porque así vamos a probar, vamos a ver quiénes son los verdaderos hermanos, o vamos a identificar, vamos a reconocer, ¿no? Quiénes son los que pertenecen a la viña y quiénes no, ¿no? Y luego seguimos con el versículo 20, que dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Para qué se reunían? Eh, ¿Qué es lo que estaban haciendo? Entonces, vamos a ver, el 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Entonces, ¿algo raro está pasando aquí? No, hay que entender que en ese momento están hablando de una comida previa a la liturgia en sí, ¿no? Eh, Porque se daban estas reuniones de confraternidad, ellos le llamaban reuniones o banquetes de amor, ¿no? Que era como una forma de socializar, como un compartir de ahora, ¿no? Que nos vamos en mancha a un restaurante a comer, hacemos una chanchita para comer pizza o algo. Entonces, en ese contexto, primero hacían eso y después participaban de la cena del Señor, ¿no? Eh, esto es lo que están tomando aquí en cuenta. Veamos el versículo 22. Dice, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, les está criticando el comer y el beber, porque se reunían a comer y a beber, ¿no? Está criticando
cómo se daba esta comida previa a la liturgia, ¿no? Algunos, los que tenían más dinero, pues venían con su comida de la buena, así, bastante comida, y entonces se hartaban, pero los que no tenían se quedaban con hambre. Algunos no tenían, tomaban un poquito de agua de repente y los otros se emborrachaban. Entonces, está realmente viendo una diferencia social dentro de la iglesia, ¿no? Donde hay una división entre los que tienen y pueden y entre los que no tienen y no pueden, ¿no? Siempre ha habido esas diferencias en la iglesia, en desigualdad en lo económico, pero lo que no debe haber es el menosprecio de los que sí tienen hacia los que no tienen. Y eso es lo que está criticando Pablo aquí, si, si nos fijamos bien. Sigamos con la lectura. Dice, a partir del 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, Él les está recordando qué fue lo que instituyó Jesús, cómo lo instituyó. Y bueno, también deberíamos señalar que fue en medio de una cena, ¿no? Estaban en medio de la celebración de la Pascua y ahí se comía pan sin levadura, por eso es que utilizó para instituir pan sin levadura, ¿no? Entonces, eso era, en medio de esa cena es que Él instituye eso. ¿Y qué hacían ellos? Por ejemplo, esto nos hace recordar el pasaje de Éxodo, ¿no? Si una familia dice es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Están hablando del Yom Kippur, que es el antecedente histórico de la Cena del Señor, ¿no? Entonces, Pablo, al ser entendido en la ley, entendía que se debía compartir. Por eso es que los reprende y enfatiza que no estaban compartiendo, que estaban haciendo diferencias, ¿no? Que unos estaban llenando y otros estaban quedando con hambre, ¿no? Entonces es una actitud egoísta por parte de los que tienen, en desmedro de los que no tienen. Ahora, el 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si leemos esto fuera de contexto, ya sabemos que un texto fuera de su contexto es un pretexto, se dice. Entonces, si leemos esto fuera de su contexto, vamos a hacer todas estas cosas que algunos suelen hacer, esas reconciliaciones, reprensiones al pecado antes de tomar la cena del Señor. Pero veamos qué dice el versículo 28. El 28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Y sigamos, ¿no? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, es importante, ¿no? Analizar las cosas para ayudarnos a entender el texto. Cuando el versículo 28 dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿a qué se refiere? No podemos solo usar este texto fuera de su contexto para intentar dar un mensaje doctrinal sobre el estado que debemos tener para tomar la cena del Señor. Recordemos que Pablo escribe toda la carta a los Corintios. Y este versículo les habla a los Corintios sobre todo el contexto, ¿no? Compartir con el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Entonces, veamos el versículo 29, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos leído, dice, en la Reina Valera del 60 tal vez no es tan claro, pero si revisamos otras versiones vemos, por ejemplo, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo, dice la PDT, ¿no? Entonces Pablo se refiere a los ricos y pudientes de ese entonces, ¿no? Que comían la Eucaristía, previamente habiéndose llenado, ¿no? Disfrutado de sus comidas y bebidas, sin haber compartido con el pobre, sin haber mostrado ese amor al prójimo que Cristo nos enseñó y cómo se condenaban. Y luego, en los siguientes versículos, Pablo dice, ¿no? Por lo cual, por esto, esa es la razón. Quiere decir que esa frase es consecuencia del hecho anterior, ¿no?
El resultado de que existieran personas débiles, enfermas y hasta muertas eran consecuencias de la desigualdad al celebrar estas reuniones, por no considerar al hermano. La glotonería y las borracheras nunca traen buen resultado. Les pide examinarse ellos mismos para no ser juzgados, es decir, para no recibir las consecuencias de su egoísmo o de sus malas decisiones. Entonces, Pablo dice que esas consecuencias son castigos del Señor para disciplinarlos, para que vean lo que sucede y estar atentos a no caer en el mismo error. Vemos que Pablo escribe esta carta a los Corintios para enseñar sobre la conducta, sobre cómo debemos actuar. Entonces, lo que está criticando es estrictamente un problema de conducta en cuanto a compartir. Eso es lo que está criticando Pablo. Las otras interpretaciones es cuando suceden, ¿no?, de lo otro, porque solo tomamos un versículo y no vemos todo el contexto, pero si analizamos todo el contexto nos damos cuenta que cuando Pablo dice tomar la cena indignamente, se está refiriendo, ¿no?, a esta mala práctica que tenían algunos de comer bastante y no compartir con los que no tienen. Eso no se debe hacer durante la cena del Señor. Gracias.